Cansado de las burlas por ese acento tan costeñito y estrafalario, harto de ser pobre y que la infame de la Jennifer Shakira te trate siempre como a un perro, quizás en Croacia tengas una oportunidad, incluso a pesar de tu atmósfera humilde y apariencia tan particular. Así es, mi querido Kevin Benito García González. En Croacia no es casualidad la atracción o afinidad por lo latino y en especial por lo mexicano. Como tampoco lo es el hecho que te invoque con tus dos hermosos nombres y apellidos de alcurnia. Vete acostumbrando porque en Croacia aman a las telenovelas y en especial a las mexicanas. En Croacia el español es cada vez más un segundo idioma de elección. El motivo es poder entender las telenovelas tan en boga en los Balcanes, las cuales se emiten en el idioma original pero con subtítulos. Muy buenas noticias para ti, mi querido y desgarbado amigo. Con ese acento telenovelesco que cargas y esa apariencia de rico muy bien disfrazado de pobre, podrías encarnar el sueño de cualquier mujer croata y por fin pasar a ser el alma de la fiesta. En los años 90, durante el cruento conflicto en los Balcanes, Croacia creó un vínculo con México. Las telenovelas mexicanas ayudaron a que muchas mujeres pudieran escapar de la realidad, y no solo las damas. Una historia de amor, aunque sea ficticia, puede ser la diferencia que te permita abrazar la vida un día más. Hoy nos encontramos en Zadar, la ciudad croata que según Alfred Hitchcock regala la mejor puesta del sol del mundo. Pocos años atrás, la ciudad de Zadar fue elegida como mejor destino turístico europeo. Las puestas de sol son realmente majestuosas y románticas. Y si a ese ocaso le regalas una sinfonía creada por Neptuno, habrás conseguido uno de los recuerdos más hermosos de tu vida. Cuando elijo un lugar, una locación para grabar, generalmente es medio por capricho. Si bien trato que sean lugares que no sean muy turísticos, que no estén muy visitados, que sea un poco con la vieja atmósfera, termina siendo un poco por capricho. Pero este fue por una única cosa. Encontré Zadar por el órgano del mar. El órgano marino es algo único, creado por Nikola Basic, capaz de traducir la fuerza de las olas en sonidos. Nunca se escucha el mismo sonido dos veces. En su mayoría, la ciudad ha cargado con una historia neolatina, primero con los dálmatas italianos y luego con la República de Venecia. Zadar fue también parte del Reino de Italia como el Gobernatorato di Dalmacia. Si nos referimos a tiempos más contemporáneos, dentro de la hermosa Yugoslavia, la ciudad siguió la suerte de Croacia y se convirtió en un importante centro turístico de la costa dálmata. En el 91, durante el conflicto en los Balcanes,
La ciudad fue bombardeada durante todo un año. Ese pasado tan ligado a lo latino, la devoción nacional por las telenovelas y esa búsqueda del amor romántico e imposible logra que muchos croatas aprendan español. El primer culebrón más popular en Croacia resultó ser Los ricos también lloran, con la jovencísima mexicana Verónica Castro. Irmita, Ay, no. ¿qué te pareció el órgano del mar? No, ahorita no. ¿Qué te pareció el órgano del mar? Sin vergüenza. Está muy bonito y estamos interrumpiendo a la gente. Yo realmente estoy como conectada con esta onda. Está muy bonito. Si buscas el escenario perfecto para que acada el amor, sin lugar a dudas, este es uno de ellos. Zadar está en el límite entre el clima subtropical húmedo y mediterráneo. Regala inviernos increíblemente cálidos y suaves, toda una gentileza para los estándares europeos, y veranos cálidos y extensos. Todo sueño tiene un desencanto, pero sin obstáculos, ¿qué gracia tiene conseguir las cosas? Mi querido y permanentemente desfinanciado amigo, me temo que el destino no es nada económico. Recientemente, Croacia se convirtió en el 20º país en integrar la zona euro, un país que antes resultaba muy conveniente visitar. Apenas 48 horas después que Croacia adoptara el euro, el país experimentó una escalada de precios que ha desinflado el entusiasmo de sus ciudadanos con la moneda única. Pero no te preocupes por el dinero y cosas mundanas. El ayuno es muy bueno para que conserves tu línea. En todas las telenovelas, alguno de los protagonistas es pobre y hasta parece feo, igual que en tu caso. Yo sé que eres muy machito y que los culebrones no son lo tuyo, pero no los subestimes. Cassandra es considerada una de las telenovelas más influyentes e exitosas de toda la historia. Su hazaña más memorable fue el papel en el conflicto bélico regional. Cuando la telenovela iba a ser transmitida, los bandos entraban en un alto al fuego para poder mirar la historia de Cassandra. Viste que no todo está perdido. A pesar de que la naturaleza fue injusta y violenta con tu apariencia, el simple hecho de hablar castellano puede abrirte algunas puertas, posibilidades y encantos femeninos. La lista de países en donde se estudia el español a través de las telenovelas es larga y sorprendente. Albania, Rumanía, Moldavia e Israel son algunos ejemplos. ¿Ya viste, campeón? Hay un mundo de mujeres que están esperando escuchar tu acento particular, ese que se filtra como un susurro a través de esos dientecitos color miel. Y tú, como siempre, haciéndote el difícil y tan lejos de este nirvana. Y el video llegó a su fin. Bueno, parece que Hitchcock no estaba tan equivocado en cuanto a los atardeceres. Nosotros nos estamos viendo dentro de muy poquitos días en un nuevo video o en este contenido que te dejo por aquí. Y contame,
¿Conocías este lugar? ¿Conocías algo de las costas de Dalmacia? Déjame en los comentarios que siempre, absolutamente siempre respondo. Y si venís por aquí, por favor, portate bien, que te conozco.